Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea el sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa. Como viene siendo habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información que rodea el mundo empresarial, tecnología, innovación, finanzas, ventas. Y hoy en el programa hablaremos de talento senior. Hablaremos con el director general y directora de marketing de Genera Talent. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La diversidad generacional en la empresa es crucial para fomentar la innovación y el crecimiento. La combinación de distintas edades y experiencias permite un intercambio de ideas y perspectivas único. Los trabajadores más jóvenes aportan energía, creatividad y dominio tecnológico, mientras que los más experimentados ofrecen sabiduría, estabilidad y conocimientos profundos del negocio. Esta mezcla enriquece el ambiente laboral, estimula el aprendizaje mutuo y fortalece la resolución de problemas. Además, una empresa diversa en generaciones puede entender mejor las necesidades de un mercado heterogéneo. Y de todo esto hablaremos hoy con Lauren Mandato, director general de Genera Talent, y Ana Marturell, su directora de marketing. Lauren, Ana, buenos días y bienvenidos. Buenos días, Montse. Muchas gracias por invitarnos. Hola, buenos días, Montse. Muchas gracias. Encantada de tenernos aquí en el programa. Para empezar y para que os conozcan un poco más nuestros oyentes, contarnos qué es Genera Talent. Claro, mira, Genera Talent es una empresa que se dedica a potenciar la diversidad generacional de las empresas. Tenemos dos caras. De cara al talento, tenemos una bolsa de empleo dedicada a talento senior, más de 45 años, donde ahí tenemos empresas que valoran justo la diversidad generacional, y de cara a las empresas damos servicios para potenciar su diversidad generacional, tanto en el reclutamiento, en consultoría y también en certificación de empresas. Uh-huh. Por lo tanto, diríamos que si hablamos de los servicios que vosotros ofrecéis a los clientes, estaríamos hablando en este aspecto casi de un 360, ¿no? Es decir, que si la empresa está buscando ese talento senior, vosotros hacéis el acompañamiento desde la búsqueda hasta la incorporación, ¿no?, de ese talento a la empresa. Es correcto. Les ayudamos justo a reclutar de forma transversal, no solamente lineal, es decir, fijarnos en las competencias suaves también de los candidatos y acompañar a las empresas a que justo puedan aprovechar la experiencia del talento senior y también sepan cómo gestionarlo, ¿no? Porque una cosa es contratarlo, la otra es también crear un espacio donde ese talento se sienta libre y seguro dentro de la empresa. Ana, ¿cómo nos definirías el perfil de vuestro cliente? Bueno, por un lado, justo tenemos la parte de candidatos, ¿no? Entonces, esto es en toda la parte, tenemos justo una parte de nuestros clientes, son candidatos de más de 45 años, candidatos que buscan cambiar de empleo, incorporarse a una empresa después de un paro, o bien que buscan simplemente una nueva oportunidad en ese momento de su carrera. Eso por un lado. Por otro lado, nuestros clientes en términos de empresas son empresas que, y varía un poco, ¿no? Pero te diría yo que son empresas que buscan realmente incorporar este pilar de diversidad generacional en su estrategia de diversidad. Entonces, hemos visto que el tema de diversidad cada vez más se está incorporando en las empresas. Hemos visto muy buenos avances en estos términos, en términos de diversidad de género.
en diversidad funcional, en toda la parte de incorporación de personas con discapacidad. Ahora estamos viendo un shift muy grande en el tema de diversidad generacional. Entonces, todas estas empresas, por lo regular, vemos muchas multinacionales con estrategias de diversidad, digamos, globales, que están enfocando sus esfuerzos en esta parte de generacional. Luego hablaremos un poco del tipo de empresas, ¿no?, que están buscando más este tipo de talento. Pero antes de continuar por ese lado, Lauren, cuéntanos un poco, ¿de dónde surge la idea de crear Genera Talent? Sí, la idea surge te diría que de un doble factor. Uno, un factor de preocupación y otro de realidad. En cuanto a la preocupación, viene de nuestras experiencias personales. Yo estuve trabajando muchos años en el reclutamiento a nivel internacional y he visto de primera mano cómo, desgraciadamente, sí hay targets que son más vulnerables en cuanto a reclutamiento. Por regular buscamos un perfil, vamos a decir, un poco similar en todas las empresas, relativamente joven, desgraciadamente, entre 30 y 35 años es la edad donde más probabilidad de contratación tiene alguien. Sin embargo, sí, hemos visto ahí en reclutamiento que hay targets vulnerables y al mismo tiempo también hemos visto dentro de las empresas donde trabajamos, empresas multinacionales con grandes plantillas, cómo hay problemas al final de convivencia y de comunicación entre las diferentes generaciones. Esa preocupación mezclada a una realidad que se basa principalmente en un tema de longevidad. Hoy estamos en sociedades que apuntan a un esquema mucho más longevo, vivimos más, la misma demografía también de nuestros países ya se volteó básicamente, tenemos más personas de edad que recién nacidos, por un lado, y también por otro lado la realidad que vemos en muchos países de que cada vez nos piden trabajar más años y entonces es difícil trabajar más años si después de los 45, por ejemplo, ya no puedes encontrar tan fácilmente un empleo. ¿Cuánto tiempo lleváis en mercado? Llevamos 4 meses apenas en el mercado. Después, ¿cuál ha sido toda vuestra, desde que surge la idea, ¿no? Porque entiendo que surge la idea, luego se ha de madurar y se ha de poner en práctica. Desde que surge la idea, fecha de hoy, ¿cómo ha sido toda la evolución? Mira, nosotros empezamos con esta idea un poco también basada en mi experiencia en empresas pasadas de tecnología. Empezamos con un portal de empleo, ¿ok? Entonces nuestra idea era ahí concentrar todas estas ofertas vacantes de empleo que hablaran y que buscaran talento diverso, es decir, un espacio donde el talento de más de 45 años pudiese encontrar un empleo fácilmente, ya que encontraría empresas comprometidas con fomentar esta diversidad generacional. Entonces, empezamos por ahí. Muy curioso, una vez que empezamos ya a contactar empresas y a promover este servicio, nos damos cuenta que también hace falta una solución que le hable a las empresas. Es decir, hay muchas soluciones hoy día, consultorías enfocadas en potenciar el talento senior, como bien dice. Sin embargo, hay pocas empresas que hablan a otras empresas y que realmente se enfocan en ofrecer soluciones si es que ellos quieren incluir este talento. Muchas veces justo tenemos de un lado el talento senior que busca esas oportunidades y del otro lado a las empresas que los buscan involucrar, pero muchas veces no saben cómo integrarlos, cómo hacer este reclutamiento y de verdad eliminar estos sesgos invisibles que todos tenemos y sobre todo no existían soluciones como tal hacia las empresas de cómo realmente potenciar, trabajar con los departamentos de diversidad, de recursos humanos. Entonces hemos ido integrando nuestra oferta, como bien decías al inicio, en un modelo 360, ya que esto es lo que se necesitaba a la hora de salir al mercado, que vimos que realmente no había muchos servicios hacia empresas dedicadas a fomentar estas soluciones hacia las empresas. ¿Diríais que radica ahí vuestro valor añadido? ¿Vuestra diferencia con otras propuestas que hay en mercado? Sí, el enfoque en diversidad generacional, yo te diría que al final es lo que diferencia, además también de contar con una certificación internacional para justo certificar empresas amigables con la diversidad generacional. Si hablamos en general, ¿cuáles son algunos de los desafíos que enfrentan, ¿no?, los trabajadores seniors en el mercado actual y cómo pueden superarlos, ¿no? Porque a veces es complicado volver a este mercado.
Exacto. Mira, si hablamos de talento senior como tal, al final los principales desafíos que encuentran están basados en sesgos inconscientes que tenemos, ¿no? Solemos asumir temas sobre el talento senior, es decir, que seguramente me va a pedir un salario más alto o a lo mejor todavía está en una construcción de carrera muy lineal, es decir, donde siempre busca crecer, crecer, crecer y no solamente moverse también de forma transversal. Eso es el principal desafío que tienen realmente, es ver el talento de otra forma y entender sobre todo cómo ese talento puede aportar a la empresa, ¿no? Hay varias vertientes, hay varios mitos en torno al talento senior, pero creo que resumiéndolo es más un tema de educación y concientización también, ¿no? Porque hablamos también con muchas empresas que al final saben que hay un tema que viene ahí en cuanto a demografía, sin embargo lo ven todavía como lejano y nosotros consideramos que justo en vez de ser reactivos tienes que ser también proactivo, prepararte a lo que viene en vez de luego reaccionar a lo mejor a cierta cuota o cierta ley a lo mejor que pudiera salir en torno a eso. Cuando hablamos de talento senior, acostumbramos a asociar la entrada de ese talento a grandes empresas. Hablabais vosotros de multinacionales, pero nuestro país es un país de pymes. Nuestro tejido empresarial lo forman pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo se incluye este tipo de talento en estas empresas que a veces empiezan ya muy fuertes tecnológicamente, ya piensan en otros perfiles y no tienen tan en cuenta, ¿no?, este talento? Sí, y creo que aquí es un poco tocando uno de nuestros principales desafíos y es algo que estamos viendo, es realmente la importancia que se le da a este tema de diversidad generacional, ¿no? Y como mencionaba Lauren, nuestra visión, y esto enfoca desde pymes, medianas hasta multinacionales, es entender los beneficios que trae tener una estrategia de diversidad generacional, por más pequeña que sea la empresa, ¿no? Realmente, digo, si nos ponemos a pensar en una pyme tradicional, va a haber colaboradores quizá de todas las edades. Lo que estamos fomentando, y creo que el desafío más grande, es hacer esta conciencia sobre la comunicación intergeneracional, ¿no? Que, como mencionabas al inicio, las riquezas que trae esta convivencia entre diferentes generaciones, cómo aporta la innovación a la creatividad y que incluso aporta este sentido de pertenencia a la misma empresa, a la misma organización, cuando varias generaciones se sienten cómodas y se sienten que pertenecen al ecosistema. Entonces, respondiendo un poco, una pyme al final es lo mismo, es darle este valor que tiene a esta comunicación intergeneracional y ver esta riqueza, ¿no?, que posiblemente ya existe en la plantilla, pero ¿cómo potenciamos esta riqueza, ¿no? Entonces, creo que esto es igual, ¿no?, para las pequeñas, medianas o grandes empresas. Bueno, de hecho, un poco a raíz de lo que estás comentando, cada vez más vemos esta interactuación o este encaje entre empresa tradicional y startups que se acoplan a las empresas internacionales más tradicionales para abrir nuevos negocios, para hablar, coger diferentes ritmos o hablar diferentes idiomas, ¿no? Cada vez lo estamos viendo más a menudo, por suerte, ¿no?, este encaje, ¿no?, a la hora de trabajar, ¿no? Es un poco lo mismo, pero más centrado en el propio talento, ¿no? Exactamente, inclusive yo te complementaría sobre el hecho de que es un encaje que funciona en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en el mismo diseño de productos, tener también equipos multigeneracionales te permite diseñar productos que al final responden a las necesidades de cada consumidor y no solamente enfocarlo a una persona, por ejemplo. Entonces, cuando tienes justo ese talento de diferentes generaciones trabajando juntos y sabes aprovechar las ventajas de cada uno, sí se ha visto, como mencionabas en un inicio, de hecho, para darte datos, un 22% de incremento de la capacidad de innovación, por ejemplo, de las empresas cuando tú haces equipos multigeneracionales. Con este cambio que hemos tenido diría yo que cambios en formas, en modelos de negocio ya, ¿no? Pospandemia ha habido un cambio importante de mentalidad, de maneras de gestionar nuestro negocio. Hemos visto como mucho talento senior dejaba sus puestos de trabajo en los que llevaba, no diré, pero muchísimos años, y se lanzaban bueno, yo quiero hacer otra cosa, mi carrera la quiero llevar por otro lado. ¿Os habéis encontrado esta oleada de talento senior que ha dicho ya no quiero estar atado a una única empresa, sino que poner mi talento
a ofrecer mi talento a otro tipo de otra forma y otras empresas. Sí, creo que las formas de trabajo que surgieron a partir de la pandemia justo apoyan en ese sentido. Uh-huh. Sin embargo, creo también que ahí es donde realmente el tema se vuelve un poco más complicado. Cuando hablamos de desempleo, el 57% de los desempleados en España al final es talento senior. Sin embargo, cuando hablamos de paro, tenemos que ver dos cosas, ¿no? El paro de corta duración y el paro de larga duración. Entonces, el peligro al final es caer en paro de larga duración, porque ahí es donde la reinserción laboral luego es mucho más complicada. Si además buscamos que esa reinserción laboral se haga en otro sector del que venimos o en otra función, puede que tarde más. Ahí es donde necesitamos encontrar realmente empresas que tengan una mente abierta y que tienen un reclutamiento mucho más basado en soft skill. Uh-huh. Entonces puedan ver realmente las ventajas del perfil, no solamente bajo un esquema lineal. Yo te diría que ahí es uno de los desafíos principales también del talento senior. Cuando quieren cambiar de profesión, es un proceso que puede tardar un poco más que otras generaciones. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito ahora por la parte práctica. Cuando se pone en contacto con vosotros una empresa, ¿no?, que quiere abrir ese camino de contratar un talento senior, ¿cuál es el proceso que seguís hasta que encontráis a la persona adecuada para esa empresa? Explicarnos un poco. Sí, yo te diría que ahí al final depende de cada empresa, ¿no? Porque primero lo que hacemos es entender en dónde está esa empresa, cómo es la estructura de su plantilla, cuál es el estatus de su diversidad generacional y qué políticas tiene en torno a eso. En función de eso, sí podemos obviamente implementar programas de contratación intencional de talento senior, de talento joven o lo que haga falta justo para complementar un poco esa plantilla a nivel de diversidad generacional, pero buscamos sobre todo acompañarlos, como te decía, en la gestión de esa plantilla, ¿no? Porque una cosa es reclutarlos, pero al final para que tú hagas un reclutamiento exitoso necesitas dos cosas. Uno, encontrar el buen perfil, pero también luego darle las herramientas para que él pueda desarrollar su trabajo. Y muchas veces te diría que ahí es donde vemos que sí hay intención de contratación, sin embargo, atrás la empresa realmente no está todavía preparada para acoger ese talento. Entonces a veces llegamos a contrataciones que podrían ser no tan exitosas, por eso siempre promovemos la importancia de preparar también la empresa a incorporar ese talento y a sacarle realmente su mayor valor. Explicarnos un poco cómo hacéis esa preparación, porque dicho así suena muy fácil, pero entiendo que debe ser la parte más complicada de todo el proceso. Sí, mira, un poco por esto surgió nuestra línea de negocio que llamamos Genera Talent Lab. Okay, esa es la parte de laboratorio y aquí es donde, bueno, a mí en lo personal es una de las unidades que más me gustan. Como bien menciona Laurent, la parte de reclutamiento creo que es algo que se hace de una manera bien, ya existen muchos partners en este ámbito. Sin embargo, en la parte de laboratorio, ¿qué hacemos? Ahí hablamos con las empresas y determinamos un poco el estado donde están ahora en diversidad generacional, ¿no? Muchas veces ayudamos a hacer un diagnóstico, ¿no?, en temas de cómo está tu plantilla, cómo realmente haces el reclutamiento, qué tanto se involucra diversidad con los departamentos de recursos humanos para hacer estas estrategias de reclutamiento inclusivo, ¿no? Entonces, en esta parte apoyamos ahí. Damos muchas formaciones, es decir, formaciones que pueden ser desde un reclutamiento inclusivo, cómo identificar sesgos invisibles que tenemos, cómo reclutar a las diferentes generaciones, desde cómo se hace el job description, ¿no? La descripción del puesto que muchas veces vemos, ¿no? En cualquier portal de empleo vas a ver muchas ofertas de empleo que tienen muchos emojis y, ¿no?, como un ambiente dinámico y que dices, a ver, claramente esta descripción está enfocada hacia un cierto target, ¿no?, hacia un público quizá más joven, ¿no? Entonces, desde entender cómo estás hablándole a tus posibles candidatos, cuáles son las posibles estrategias que estás teniendo interno, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y otra de las partes que hacemos mucho es trabajar directamente con los departamentos de diversidad. Existen un partner muy
digamos que el más exitoso en las estrategias de diversidad, que son los grupos de afinidad, ¿ok? Los grupos de afinidad, conocidos como ERGs, ERGs, BRGs, Business Resource Groups, Employee Resource Group, por sus siglas en inglés, que básicamente son grupos de empleados que tienen una afinidad en común. Entonces, veremos el grupo de mujeres en la empresa, el grupo de, digamos, generaciones, que es con el que trabajamos mucho, el grupo de empleados LGBT, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos grupos de afinidad que ya existen en las empresas, muchas veces desde una estrategia global, nosotros trabajamos muy de la mano con los grupos de afinidad de generaciones, que de hecho estamos viendo que están creciendo de manera muy importante en las empresas. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Desde crear este grupo de afinidad, si es que no existe, hasta potenciarlo, es decir, ¿cómo hacemos para bajar tu estrategia de diversidad hacia realmente hacer acciones puntuales en este grupo de afinidad que, vamos, hablen a el tejido de empleados, pero sobre todo que haya actividades realmente que sean más allá de una comida, ¿no? Entre generaciones, uh-huh. sino que sean actividades que realmente nutran en el año laboral de los empleados que pertenecen a este grupo de afinidad, actividades que nutran estos KPIs y OKRs que determinamos para realmente potenciar la diversidad generacional. Entonces, es un tema justo que va desde entender cómo están hacia allá trabajar con los grupos funcionales que se dedican a potenciar esta, digamos que pertenencia de todas las generaciones uh-huh. en la empresa. Entonces, eso es un poco esta línea de negocio que surgió de hablar con las empresas y ver que realmente lo que se necesitaba era como, bueno, a ver, ya quiero hacerlo, pero ¿cómo empiezo, no? Y nos ha funcionado mucho trabajar con estos grupos de afinidad. Estamos hablando siempre desde la vertiente empresarial y ahora me gustaría ponerme un poco al otro lado, ¿no? La vertiente del candidato. Porque igual que una empresa tiene que prepararse para recibir, ¿no?, a ese candidato de talento senior, entiendo que un candidato también tiene que prepararse a la hora de incorporarse a una empresa donde van a empezar con ese trabajo de incluir la diversidad en su forma de trabajo, ¿no? Entonces, por esta parte del candidato, ¿cómo los preparáis, ¿no?, para su incorporación a la empresa? Sí, mira, nosotros realmente lo que buscamos es romper como problemas de comunicación entre las empresas y el talento a nivel de reclutamiento, ¿no? Permitir a las empresas verlos de una forma diferente y de ahí justo contratarlos, integrarlos. Ahora bien, es cierto que, como dices, el talento también tiene que prepararse, ¿no? Uh-huh. Creo que ya entramos en una época donde el cambio es constante y es muy rápido. Creo que de hecho es algo que ya no solamente toca al talento senior, toca a todo el talento, volver a formarnos y estar en un esquema de aprendizaje continuo. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros al final tratamos, pero lo tratamos a través de alianzas, ¿no? Ya hay muchos actores que al final se dedican a eso, a justo programas de upskilling, de reskilling, de coaching también para el talento. Entonces ahí lo que hacemos es trabajar de la mano con ellos. Por ejemplo, Generación Sabia es un excelente programa donde justo hay todo un ecosistema que permite a los candidatos poder fortalecer sus skills en función de un puesto, ¿no? Donde nosotros apoyamos mucho, al final es acompañarlos en el proceso y justo saber qué se van a enfrentar a la entrevista, cómo tener una entrevista exitosa, cómo sobre todo hablar de sus logros. Y en el caso de talento senior, y creo que eso es lo complicado, es saber qué logros destacar, ¿no? Porque muchas veces es gente que viene con muchos años de experiencia, mucho bagaje, muchas historias que contar y a veces pecan un poco de querer demostrar tanto que al final no hablan realmente de lo que interesa una empresa en un momento específico, ¿no? Entonces, enfocar su discurso es algo donde ahí trabajamos mucho y acompañarlos en el proceso, dándoles también visibilidad de, uno, cómo van avanzando, cómo será el proceso, y dos, también si no están quedando en el proceso, por qué no están quedando, para que eso también les ayude a mejorar su desempeño en procesos futuros. ¿Y cómo está siendo la adaptación de los candidatos? Porque es un poco desaprender para volver a aprender, ¿no? Y eso también requiere un esfuerzo importante por parte del candidato, sobre todo pensando en ese perfil que a lo mejor lleva 30 años trabajando en una misma empresa, con una experiencia brutal, con un conocimiento muy grande, pero no ha dejado de no moverse de su sitio en
30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo está siendo esa adaptación por parte del candidato? Sí, es difícil porque al final llegas, como mencionas, a un tema donde tú ya eres experto en un mercado, pero también tienes que tener la humildad y la flexibilidad de reconocer que hay cosas que no sabes, por más que eres experto. Yo, sin embargo, te diría que he sido muy sorprendido por la actitud, de hecho, del talento senior en esa cuestión, porque la mayor parte de la gente que vemos está dispuesta en justo renovarse, en aprender, inclusive por regular ya están en programas de reskilling o upskilling, porque saben que es algo que al final las empresas buscan. Yo creo inclusive que las empresas lo tienen que implementar porque a la velocidad de cambio que tenemos hoy es algo que se vuelve imprescindible y para todos, ¿no? Yo creo que lo hablaba de hecho ayer con una persona, justo inclusive lo que hoy aprendes en la universidad, no sabemos si en 5 años va a ser lo que realmente vas a necesitar en la empresa y ni las empresas lo saben. Entonces estamos en un mundo donde cambia tan rápido que tenemos que tener esa apertura y esa flexibilidad a capacitarnos de nuevo. ¿Cuál es el papel de la diversidad generacional en el éxito de una empresa y cómo el talento senior contribuye a ese éxito y a esa diversidad? Sí, mira, yo diría que es clave, es fundamental el fomentar esta diversidad generacional. De hecho, uno de los programas que también apoyamos y que construimos con las empresas son los programas de reverse mentoring. Reverse mentoring es algo muy interesante que muchas empresas ya están incorporando en sus dinámicas de equipos. Es mentoring, pero digamos que al revés. Entonces, pones a una persona un poco más junior como el mentor y pones a un senior como el mentee. Esto es muy interesante. Normalmente se escoge un enfoque en el programa, ya sea digitalización o algún objetivo particular que tenga la empresa para trabajar en equipos. Y se crean dinámicas muy interesantes porque de alguna manera empoderas al talento joven y pones en una posición de aprendizaje al talento senior y se crean realmente conversaciones muy interesantes. Hemos visto casos incluso que una persona más joven ayuda al senior a poner todas sus redes sociales en orden y eso, más allá de crear un perfil de red social, ayuda al senior a entender pues esta como inteligencia digital que los jóvenes traen porque simplemente es un mundo que les está tocando y de alguna manera nutrirse un poco de cómo el otro ve la realidad, ¿no? De tanto por qué tengo que hacer este perfil de red social, pero qué es lo que tengo que comunicar y por qué en este orden, ¿no? Y de alguna manera el junior ayuda al senior a ver, digamos, que el mundo como él lo ve y viceversa, ¿no? También mucho digamos que en trabajo del estrés. Hemos visto cómo después de la pandemia los niveles de estrés entre las plantillas jóvenes han subido impresionantemente. En nuestras empresas previas nos tocó ver justo muchos casos del famoso burnout. Sí. Y todo esto, digamos que el talento senior ayuda bastante a bajarlo. ¿Por qué? Porque la experiencia de vida te hace obviamente tener una resiliencia alta y digamos que muchas veces vemos que en estas empresas, startups donde está lleno de jóvenes, muchas veces ellos mismos nos han pedido como, a ver, es que necesitamos incorporar este talento senior, pero más allá de por la experiencia, sino por estas cualidades suaves que trae el talento senior a la empresa y a la organización de decir, a ver, calmémonos un poquito y vamos a verlo con esta filosofía y digamos que esto es los detalles donde quizá pueden parecer insignificantes, pero que realmente hacen esta como, digamos que ese incremento en satisfacción laboral que vemos al integrar esta diversidad generacional. ¿Cómo creéis que irá evolucionando esta incorporación? Porque cada vez vemos más talento senior en el mercado, incluso talento senior que opta por hacer otras cosas diferentes, es decir, yo he trabajado de esto, pero ahora voy a poner mi experiencia en formaciones, en cursos, entonces cada vez vemos más talento senior en el mercado. ¿Cómo crees que irá evolucionando el sector en este aspecto? Mira, si me preguntas a mí, yo te diría que irá evolucionando positivamente, principalmente porque justo como hablábamos en un inicio, tanto la estructura demográfica como también
los cambios en cuanto al alargamiento de la vida laboral van a hacer que forzosamente tengamos que voltear de nuevo hacia el talento senior, ¿no? Y yo personalmente, cuando hablo de reclutamiento con empresas, me doy cuenta de que algo que hoy está en boca de todos es la escasez de talento, ¿no? Sin embargo, como digo muchas veces, si tú siempre volteas a ver el mismo talento, sí hay un momento donde claramente va a ser escaso porque te estás perdiendo de la mayor parte del talento, ¿no? Cuando justo descartas, te doy ahí cifras, si tú tomas en desempleo, tomas el talento senior, el 57%, ¿ok? Y si tomas también el talento joven, recién egresado, que es el segundo target más vulnerable, ahí tienes un 15%. De los desempleados. Entonces, si mezclas esos dos targets, hablas de que casi el 75% de la fuerza laboral está concentrada ahí. Entonces, si tú no los volteas a ver, estás reclutando en un 25% de la fuerza laboral. Claro. Entonces, a mi gusto, solamente puede evolucionar para bien. Y lo que sí te puedo comentar es que es lo que vemos en empresas. Creo que hoy justo están realmente voltando hacia diversidad generacional y es un tema que empieza a ser relevante y por el cual se preocupan las empresas para el futuro inmediato. Volviendo y centrándonos ahora en Genera Talent, ¿cuáles son ahora vuestros próximos objetivos? Contarnos un poco. Sí, mira, objetivos que tenemos, el principal objetivo es ayudar a crear un mercado laboral que valore la diversidad generacional, ¿no? Entonces, esto básicamente ¿en qué se traduce? Nos estamos expandiendo a España justo desde el año pasado y operamos también en México. Hemos certificado empresas en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en México. Queremos ya certificar empresas en España, las que son líderes en este tema. Y las que no, justo ayudarles a construir bases para implementar la diversidad generacional y al mismo tiempo ayudar también a esos targets vulnerables, ¿no? Hoy trabajamos con el talento senior a nivel de la bolsa de empleo porque sabemos que es el target más vulnerable. Sin embargo, sabemos que también hay otros tipos de vulnerabilidades y ahí también queremos apoyar a que realmente el talento de cada generación puede estar considerado dentro de las empresas. Para finalizar, porque ya llegamos casi al final del programa, para aquellas personas que nos estén escuchando, que quieran más información, empresas, ¿no?, que quieran conocer un poco más a fondo vuestros servicios, por favor dejarme una forma de contacto o vuestra página web para que os encuentren rapidísimamente. Sí, mira, nuestra página principal es generatalent.com. ¿Okay? Esta es la bolsa de empleo, sin embargo también tenemos ahí nuestra página de servicios y tenemos un botón de contacto. Entonces, cualquier duda, también nuestros correos es nuestros nombres, ana.martorey@generatalent.com y lauren.mandato@generatalent.com. Entonces, por este medio, cualquier empresa que esté interesada en saber cómo puede potenciar esta diversidad en sus empresas, bienvenidas. Pues Ana, Lauren, muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa para hablarnos de la importancia del talento senior. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Monse. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y os recuerdo que os espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.